muy problematizados con la cuarentena, estamos muy problematizados con esto que está pasando en el mundo, pero a nosotros nos toca revertir la situación de nuestro entorno. Sabemos que el aislamiento está dejando consecuencias enormes, enormes, sobre todo en las personas mayores, que es nuestro tema en común, y queremos todos juntos pensar un poco sobre las alternativas que existan para lograr mejores condiciones de vida frente a este flagelo. Nosotros tenemos como dos disertantes, que ahora les voy a dar la palabra, pero en realidad están presentes varias sedes de Gerontovida, varios participantes con los que debatimos permanentemente, porque Gerontovida es un espacio en el que nos damos la libertad de pensar juntos el devenir, cómo queremos vivir y sobre todo cómo queremos modificar la realidad. Por eso, esto no va a ser un encuentro descriptivo sobre lo que está pasando, sino reflexivo. Nos vamos a hacer algunas preguntas con relación a la complejidad de esta situación, a los miedos de la inseguridad, a las coberturas de seguridad social, qué está pasando dentro de las instituciones, cómo están viviendo los trabajadores de esas residencias. Bueno, sabemos en realidad que muy mal, esto ya lo sabemos, por eso queremos profundizar un poco en cuál es, desgranar un poco todo esto como para proponer alternativas. ¿Cuál es el rol de la política? ¿Qué tenemos que decir todos nosotros? Y en los últimos 20 minutos, media hora, a partir de todo lo que vayamos reflexionando, vamos a tratar de marcar unos ejes sobre los cuales continuar trabajando propositivamente e inclusive ir armando diferentes conversatorios ya más locales a partir de la presencia de cada uno de ustedes. Siempre tomando las propuestas de este conversatorio para llevarlas a cada localidad y seguir haciéndolas crecer y fortalecer para tener la palabra quienes corresponde que la tengamos, que son las personas mayores y quienes trabajamos con el sector. En ese sentido propositivo, le voy a dar la palabra a mis compañeros Eugenio Semino y Roberto Orden, para que nos digan por qué están acá y para qué estamos reunidos acá. Eugenio, tenés que desbloquearte, Eugenio, la voz, el micrófono. Habilitate. Gracias. ¿Se escucha ahora? Sí. Perfectamente. Gracias, Silvia. Gracias a todos los participantes, todos amigos, compañeros de trabajo. Realmente estamos frente a una situación muy compleja que pretendemos analizar entre todos. La característica de esta reunión es que todos nosotros, más allá... mejor el Zoom de Uruguay, el Zoom de acá, que hablan de los jubilados, que haciendo cosas, pero no escucho nada. Le vamos a pedir a todos que por favor se aseguren que sus micrófonos estén bloqueados para no interrumpir a los que están hablando. Igual vos podés, Darío, ahí estoy viendo un par. Ahí está. No me gusta escuchar. ¿Ves a María, Darío? Ahí silencié a todos de nuevo. Ponete el micrófono, Silvia. Es cuando apagamos el celular, cuando vamos al cine. Eugenio, continúa, por favor. Sí. El tema de mutear los micrófonos tiene que ver con que muchos de estos conversatorios se inmiscuyen aquellos que rompen el diálogo o a través de groserías, a través de cuestiones que realmente afectan y atentan contra lo que suponemos
que tiene que ser la construcción y la vida en una sociedad democrática. Por lo cual, precisamente estos encuentros pretenden recibir las opiniones de todos. Son encuentros limitados en el tiempo y que no tienen la particularidad a la cual estamos acostumbrados generacionalmente, que es vernos cara a cara, que es ver nuestras reacciones, nuestras emociones. Pero bueno, dentro de estas posibilidades que tenemos, tratamos que sean lo más abiertos, que se expresen los disensos y los consensos, y llegar, como decía Silvia, en este encuentro en particular, a expresiones prácticas, es decir, a tareas reales que nos podamos llevar cada uno de nosotros a nuestra casa, a nuestro municipio, a nuestra provincia, para tratar de implementarlas. Creo que afrontamos, como se decía en la presentación, algunos temas que son trascendentes. Primero, la situación de la pandemia, la situación de Argentina, la situación de nuestra sociedad, no es simple, no se va a resolver con una, con dos medidas o con prácticas sencillas. Se necesita comprenderla en toda su dimensión, se necesita compartirla en su complejidad y poder avanzar juntos en ese tipo de soluciones. Yo sé que la sociedad mundial hoy y la sociedad argentina dentro de esa sociedad y con sus particularidades está enfrentada entre sí, está suponiendo que son más los desencuentros, que son más nuestras diferencias que la posibilidad de nuestros consensos. Sé también que eso lleva a los agravios personales, lleva a suponer que cada uno puede tener su verdad en detrimento de todas las opiniones que haya en su alrededor. Pero bueno, creo que estamos decididos a confrontar con eso. Hay una particularidad entre quienes estaban mencionando y quienes estamos integrando este conversatorio, que ninguno de nosotros trabaja con una entelequia o supone que de la mera lectura de un libro se genera una resolución. Esa lectura del libro, el conocimiento teórico, la formación profesional, todo es muy importante. Pero la característica particular de Gerontovida es que se trabaja piel con los problemas, que las residencias no son algo que vemos por televisión, como ocurre en términos de opinión, de miedo, de horror, que se plantea cuando uno ve escenas. No somos otros a los problemas, sino que estamos en permanente contacto con ellos y a veces, seguramente, todos y cada uno de nosotros va a tener lo que hoy está extendido socialmente y que yo lo tengo todos los días, un enorme sentimiento de impotencia frente a la realidad de cada día. Al levantarme, al saber que, como hoy ocurrió, hubo que trasladar en horas a todos los residentes de un establecimiento de pacientes con problemas psiquiátricos infectados,
y que esto, en definitiva, es parte del quehacer y de la vida nuestra cotidiana. Y también sé, como lo sabe Toribio en el Chaco, o nuestros amigos de Comodoro, o la gente de Salta que está en el encuentro, que el haber no alcanza, que no alcanza el salario de el jubilado para nada, y tampoco el salario del trabajador, del que está poniendo el cuerpo momento a momento con estas situaciones, el trabajador de salud, el sacrificadísimo trabajador, y eso va a ser una cápite a analizar, de lo que es la atención en establecimientos o residencias de larga estadía, geriátricos, o como se los quiera llamar. Otro vicio de la sociedad posmoderna es creer que cambiando los nombres se resuelven los problemas. Los problemas se profundizan si no los afrontamos y cambiamos las causas que lo generan. No es solo un tema semántico, no es solo un problema de nombre. Y vi a José Drusetich ahí en el conversatorio, que puede dar cuenta de esto, porque a través de él yo quiero comenzar dejando un mensaje y un homenaje a todos los trabajadores del área de geriatría, de los establecimientos, de cualquier institución y de cualquier organismo, a todos los trabajadores del sistema de salud, que no solo, yo escuché a algunos funcionarios estos días hablando en pasado, señalando esto mismo que estoy comentando, pero es decir, por todo lo que hicieron, y en realidad es por todo lo que hacen y van a tener que seguir haciendo, porque si bien las condiciones del virus van cambiando, algunos lugares más afectados van disminuyendo en términos de la curva y demás, sabemos muy bien que tenemos todavía un horizonte bastante lejano para resolver el problema del virus. Lo que no quiere decir que no podamos resolver el problema de la convivencia, que no podamos resolver hasta el momento que exista la vacuna, la cura, los tratamientos, los problemas colaterales que ha generado el virus, las enfermedades desde lo físico que no pudimos atender y que hoy han generado una verdadera bomba de tiempo en cada uno de nosotros, por falta de controles, por imposibilidad de turnos, por falta de capacidad dentro del sistema de salud. En paralelo con eso, nuestros padecimientos en términos psíquicos, en cuanto a la convivencia, en cuanto a componer y recomponer y restablecer nuestros marcos de afectividad, modificar conductas, no va a haber una nueva normalidad como por ahí alguien dice en el mundo, es decir, esto no es privativo de Argentina. Lo que tenemos que tratar es de vivir en normalidad. La normalidad es el acuerdo normativo que se da en un momento dado una sociedad, en un momento histórico dado una sociedad, y que establece que con esas normas puede convivir, puede ser feliz, puede regenerar vida. Entonces, no hay que inventar nada nuevo, sino que tenemos que recuperar las buenas cosas
que tiene la vida cotidiana. Y salir de un dilema absurdo, grotesco que se nos plantea, que es la práctica del miedo como una forma de control social. Fíjense que a través de los hechos de inseguridad que ya vienen desde hace mucho tiempo y demás, nosotros nos fuimos enrejando. Se enrejaron las ventanas, las puertas, se enrejaron las plazas, se enrejaron hasta los árboles, y sin embargo no estuvimos más seguros, solo estuvimos encerrados. Y con el miedo pasa exactamente lo mismo. Es la proyección de la sombra de esas redes, que es más, hoy cuando salimos a la calle tenemos la sensación de un perímetro alrededor nuestro. La proyección de la sombra de esos barrotes nos siguen encerrando a los ciudadanos de pie, a los trabajadores, a los que más sufren esta situación, y nos impide seguir regenerando vida. Esto es mucho más así, es mucho más duro dentro de un establecimiento, dentro de una institución cerrada. Por eso vamos a hablar cómo revincular a quienes ahí están desde hace 5 meses y muchos quedaron en el camino, revincularlos con sus familias, con sus afectos. Y todo esto hecho no a tontas y locas, porque es más, si hoy no iniciamos ese proceso, lo que va a pasar es lo que pasó con la cuarentena. Sigue existiendo la ley, siguen existiendo las prohibiciones, y el presidente dijo hace una semana y poco, la cuarentena no existe más. ¿Por qué? Es el reconocimiento a que la mordaza no puede durar para todo el tiempo, aunque se suponga que nos esté protegiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Es salir ordenadamente, no salir a lo loco, y uno ve cómo hay reinfección o nuevos focos que se plantean y se presentan en ciudades y en países que habían salido con mucho sufrimiento de la situación de lo que había generado la pandemia en Europa y demás. ¿Qué pasa? Se abrió la compuerta, no se generó un proceso de salida ordenada, de explicación, de cómo nos cuidamos, qué distancia tenemos que tener, por qué tenemos que usar el barbijo, que nos tenemos que seguir lavando las manos. Se salió a tontas y locas, y hoy los chicos, en busca de libertad, se quieren beber la vida de un trago, y obviamente se producen lo que estamos viendo, los problemas que hoy se tienen en el mundo y demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es salir sin miedo, pero ordenadamente, saber que cada uno de nosotros, quienes nos dedicamos a la actividad geriátrica, a la salud, todavía nos faltan muchos meses de seguir transitando con problemas, sufrimiento, con incertidumbre, todo esto. Que no pasó, que hay problemas conexos que tienen que ver con esto, que cuando uno habla del salario del jubilado, del trabajador, está hablando de esa salida también.
Y esto es lo que pretendemos comenzar a desarrollar a partir de ahora, e inclusive ascribiendo a esa complejidad, sabiendo y aceptando el desafío que hay que tomarlo de diversos lugares, que hay que ponerle la cara, que no hay que tener ninguna prevención en decir lo que pensamos, que tenemos que salir de ese razonamiento motivado que creemos que mágicamente algún día va a haber un líder genial, un gurú o alguien que nos indique el camino. Tenemos que ir al pensamiento crítico, que es mucho más sacrificado, es mucho más complicado el camino, porque no es que uno tiene que esperar al Mesías, uno tiene que construir el camino con todos, con todos, con todos los que están en distintas tareas, que tienen un distinto pensamiento, que tienen una distinta religión, que tienen todas esas hermosas diferencias que hacen que la vida merezca ser vivida. Es terrible la uniformidad, es terrible el fanatismo, es necesario la comprensión. Y damos por comenzado el debate, ahora le paso la posta a mi compañero de trabajo de tantos años, Roberto Orden. Antes que se la pases... Y quiero, perdón, quiero hoy hacer una advocación, como lo hacía fervientemente con el personal, con las trabajadoras, los trabajadores de los geriátricos, de los hospitales, donde hace 35 años paso mi vida, a alguien que fue amigo de muchos de nosotros, fue un emprendedor hasta su último día, con quien me tocó hacer proyectos en común, me tocó trabajar en común, y que bueno, nos dejó estos días, nos dejó porque el virus le llegó a él también, a sus 93 años, que es para siempre uno de nuestros compañeros de lucha, el ingeniero Rafael Cuanó. En nombre de él y de tantos, el desafío para seguir adelante. Así que gracias y a Roberto. Muchas gracias. Robert, dame un segundo para mencionar que, bueno, dentro de este debate, de estas reflexiones, también tenemos la suerte de que esté presente el doctor Roberto Pereira, que es integrante de Gerontovida, vicedirector, un gran geriatra, vicedirector del Hospital Piñero. Otras personas muy comprometidas con el quehacer cotidiano en términos de atender y escuchar lo que está pasando. Están los compañeros de nuestra área de la tercera edad de la Defensoría del Pueblo, vi por ahí a Luciana, Ariel Camelione, Graciela Zafríe, deben estar otros compañeros que no he visto, pero que todos los días estamos escuchando y atendiendo lo que a la gente le está pasando durante esta epidemia, y realmente se está haciendo muy difícil trabajar y el esfuerzo es muy fuerte. Están las muchachas que dirigen, Cristina, que dirigen la sede de Gerontovida en Córdoba, que también están atendiendo todas las localidades de Córdoba, que lamentablemente hay muchas infecciones por ahí y el trabajo se les está haciendo muy, muy pesado. Las compañeras también que dan clases y escuchan a todas las localidades del país en Gerontovida, vi por ahí a Mariana, vi por ahí a María Clara, a Mariela,
y las compañeras, los compañeros que están ya cursando en Gerontovida y son parte de Gerontovida, había por ahí a Ignacio Naya, había a Julieta Gómez, a otras compañeras de la Patagonia, así que quiero decir, tenemos muchísimas personas que todos los días están trabajando y cuya opinión nos resulta sumamente importante a la hora de, hacia el finalizar este debate, ir cumpliendo las medidas de bioseguridad que creemos que se pueden llegar a implementar para salir de este encierro, cuidarnos, pero volver a reconectarnos con la familia, con los amigos y con el quehacer cotidiano. Todas estas opiniones, está Guillermo Benítez, que está un kinesiólogo enormemente preocupado por esta falta de tratamiento que están teniendo todas las personas mayores que están en sus casas y el problema de movilidad que vamos a tener después cuando salgamos. Son temas por ahí que no se plantean como centrales, pero que son absolutamente medulares. Seguramente Guillermo nos va a comentar algo de esto. Bueno, mientras todas estas palabras llegan, Robert, que no te veo, pero en cuanto hables te voy a ver. Roberto Orben. Estoy acá, yo te veo al lado mío y por algo debe ser que estamos al lado. Eugenio está un poquitito en cuadrito más abajo. ¿Más abajo? Lo destronamos, bueno. No queda mucho para la presentación, salvo como una alerta. Nosotros no sabemos. En realidad, sabemos ciertas cosas, pero sobre la pandemia tenemos que aceptar nuestra propia limitación. Quizás una manera de empezar a saber es preguntarnos. Las preguntas creo que pueden ser más importantes que algunos aportes que les podamos dar. Y esto diría que, a mi entender, es el para qué de esta reunión. El para qué es que ustedes participen de las preguntas y de algunas aproximaciones a las soluciones. El para qué es un poco también intervenir esta metodología, como venimos diciendo con algunos compañeros mayores en muchos encuentros, que este conversatorio no sea trucho, no esté solo en manos de los que supuestamente saben. Y lo digo particularmente para todos, y sobre todo para los mayores. O sea, si no intervenimos, estamos sonados. E intervenir este espacio hace a lo que bien dijo mi compañero Eugenio Semino, el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es tener la opinión políticamente correcta o estar siempre con simpatía con los ganadores. Es el lugar de los cínicos. Pero los cínicos, en términos de aquella vieja escuela, muchas veces ocultada, sesgada por una serie de intereses, cuyo propósito era tratar de anticipar y de ir acompañando ciertos procesos de una manera crítica para evitar los desenlaces terribles que podían venir. Esa es la verdad de los críticos. Por eso alguien escribió en algún momento, refiriéndose a esta escuela, tan vilipendiada, tan mal traída, por eso dicen es un cínico. No, un cínico era una postura filosófica. Y tenía que ver con el coraje de decir la verdad, con toda la relatividad que tiene esto. Entonces yo propongo a todos los que estén acá que den vuelta esta situación y que realmente los conversatorios no sean expositorios de unos pocos. Y el para qué nuestro, de este modesto espacio, pero valioso, como es Gerontovida, es que entre todos tenemos que confrontar con esta situación. Como siempre enfrentó la humanidad a todas sus pestes, aunque no tuvieran todas las soluciones. Y con esto pongo en duda todo. Cuando digo todo, es todo. Aún la vacuna. No sé lo que va a pasar con la vacuna, pero tengo la idea que si no intervenimos en las cosas
que hacen a nuestros destinos, no tenemos solución. Y no solo los mayores, en general la sociedad. El pensamiento crítico que tratamos de sostener con todas las dificultades y con todos los embates que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, por ejemplo, llevaron a que el defensor de la tercera edad anticipara todas las cuestiones relativas al tema de la suspensión de la movilidad jubilatoria. Anticipara que si no se hacían testeos, realmente iba a haber más muertes, sobre todo en las instituciones geriátricas. Es decir, no es que era un genio, quizás cumplía simplemente con nuestra función, porque hay mucha propaganda en esta idea estereotipada que bien señaló Eugenio, en esta concepción binaria que nos obliga a todos ser anti o estar a favor de. El pensamiento crítico es pensamiento crítico. Apunta a ampliar sentidos. Entonces, una primera ampliación de sentido es que sean críticos y que seamos críticos también en los conversatorios. Por eso no tengo que abusar en esta pequeña presentación. Una cosa, nada más. Es tan grave la situación, y ahora me refiero al colectivo del que forma parte como persona mayor. Muchas veces los profesionales nos trasvestimos tratando de parecer como no mayores. Trasvestimos en el mal sentido de la palabra. Nos ocultamos, ¿no? Hoy hay una figura nueva en nuestra sociedad que ya se ha popularizado. ¿Saben cuál es? El jubilado. El jubilado es el tipo que tiene que esperar varias horas para cobrar una jubilación. Es el tipo, como dijo un compañero mío, al que le bajaron la persiana, o la tipa. Es la persona que sufre todo tipo de prepotencia en la atención sanitaria. Ese es el jubilado. ¿Y saben qué? Hoy, ¿con qué se completa? Con la tintura y con el aditamento de que es el principal objeto del gerontovirus, de la pandemia. Léase, la mala noticia, estimados amigos y amigas, es que los jubilados contagiamos. Contagiamos. Y esto es más duro de lo que pensamos. Entonces, tenemos que luchar abiertamente por nuestros derechos y aparte, tener presencia. Nosotros no le vamos a decir, ni queremos decirle verticalmente que nosotros somos los buenos y todos los otros son los malos, porque saben que eso no sirve, eso fracasa, eso nos lleva a distintas formas de crueldad. Y lo que les proponemos es que alentemos no el optimismo maníaco de que todo va a salir bien, que optemos por la esperanza. Y la esperanza, estimados amigos, es hacer cosas con sentido. Siento que nuestra propuesta, y los invitamos a participar en el debate, es que hagamos cosas con sentido. Y las tenemos que hacer entre todos, en distintos lugares. Nosotros, como siempre, como ustedes lo saben, y con la mayor creatividad posible, siempre, como lo está el compañero Eugenio Semino y todo su equipo, Silvia y todo su equipo, estamos a disposición. Los vamos a acompañar. A eso nosotros lo llamamos el sujeto colectivo. Entonces les invito a esto. Y les dejo una frase, porque creo que lo más rico es un poco el ida y vuelta. Hay un poeta, ¿no? Eugenio, salvadoreño, que murió trágicamente por fuego amigo, que era Roque Dalton, que decía algo así como que los muertos están indóciles porque comprendieron de una vez por todas que son mayoría. Hasta ahí.
Gracias, Robert. A mí se me ocurre que con el carácter propositivo que está queriendo tomar este conversatorio, como decíamos, para ir tirando pautas de cuáles son las medidas que se pueden tomar para, digamos, para poder reunirnos nuevamente, reactivar la vida, siempre cuidándonos mucho. Se me ocurren algunos temas, pero que invito a que vayan también planteando ahí en el chat de preguntas. Solo antes, previamente, mencionar que también está el vicepresidente de Gerontovida, Alberto Espósito, que tiene un gran compromiso social. Los compañeros de Julio Rivas, creo que antes Eugenio lo mencionó, que es un compañero de Comodoro, todo el equipo de Rosario, y por supuesto los compañeros que hacen posible Gerontovida, Mónica, que la debe conocer todo el mundo. Hola, ¿me escuchan? Que les manda muchos mensajitos, y Darío, que nos va a leer dentro de un rato las preguntas. Guillermo Benítez, andás por ahí. Sí, ¿qué tal? Bien, Guillermo es kinesiólogo, pertenece a la Cámara de Rehabilitación, es una persona muy comprometida con... estamos muy preocupados con las prestaciones de rehabilitación, ¿sí, Guille? Una es, ¿cómo se te ocurre a vos? Bueno, ¿cuál es la preocupación que planteás? Y la segunda es, de alguna manera, ¿cómo se te ocurre que se puede llegar a retomar los tratamientos, a darles continuidad, por un lado, y cuál es la recomendación que podemos dar para estar en casa y para que no nos agarre tan de pronto la salida y todo lo que va a pasar de repente con la salida, ¿no? Porque estamos todos aislados y de pronto vamos a chocarnos con el mundo nuevamente después de estar mucho tiempo aislados y quietos y sin tratamiento. A ver, ¿cuál es tu idea como para que lo estamos apuntando? Bueno, yo les cuento que, buenas tardes a todos, que el instituto, el PAMI, desde el 20 de marzo, sacó una resolución. Entré y estoy escuchando bien. Centros de rehabilitación. Sí, Guille, no sé, se escuchó un audio, pero ya está. Que impide que los centros de rehabilitación puedan hacer atención presencial. Y en esa resolución instruyó a entidades que estaban dentro del instituto a que la atención, los tratamientos debían ser a través de teleasistencia. Bueno, han pasado 155 días y no se ha instrumentado absolutamente nada todavía. La poca rehabilitación que se les puede estar dando a todos los afiliados es a través de internación domiciliaria y solamente los pacientes que tienen una patología aguda, es decir, alguien que se cayó, se fracturó una cadera, fue operado, se está resolviendo a través de esa metodología. Pero la realidad es que los centros de rehabilitación que cuenta el instituto tienen suficiente superficie como para poder adaptarse y hacer una atención acorde a los protocolos de cada municipio. Hay casos de centros de rehabilitación que tienen doble entrada, doble sala de espera, muchos gabinetes, y se podría, con el protocolo adecuado, estar haciendo una atención adecuada a estos tiempos. Yo les diría que lo que hay que cambiar es la palabra miedo, temor, por la palabra respeto, porque el miedo nos paraliza, nos llena de estrés y nos baja aún más las defensas. Y eso hace que estemos cada día peor. Entonces, si seguimos de esta manera, supuestamente, hasta que no esté la vacuna, vamos a seguir en la misma tesitura, porque han pasado, ya les digo, 155 días y no hay ninguna posibilidad de que nosotros los estamos pudiendo atender presencialmente en nuestros institutos. Entonces, tomo las palabras del Papa Francisco, que creo que fueron emitidas para los jóvenes, cuando dijo, hagan lío. Perfecto. Yo creo que la gente, los afiliados del PAMI,
los jubilados, como decía Roberto, si nos quedamos todos tranquilos y sin alzar la voz, nadie se entera, y para las autoridades todo está bien y nos están cuidando. Entonces, la manera, creo, de poder llevar adelante una mejoría en todo esto es haciéndolo saber. Perfecto. Podemos tener un protocolo, entonces, a tu criterio, para... Sí, Perfecto. totalmente. Hemos presentado protocolos y notas en el instituto ante las máximas autoridades, y bueno, lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Te parece? Lo socializamos para los conversatorios locales, para que todas las localidades acá tengan en cuenta y lo discutan en su localidad, cuáles son las modificaciones, cómo se puede hacer las modificaciones para que se sigan haciendo los tratamientos en los centros con todos los cuidados. Exactamente. ¿Podemos difundir? ¿Por qué? Porque va a haber una pandemia de discapacidad después. Sí, ahí está. ¿Sí? Porque el día de mañana el instituto va a necesitar más sillas de rueda, más camas ortopédicas, más bastones, sin número de problemas que los van a sostener acarreando su discapacidad los adultos mayores. Y tranquilamente se podría estar empezando a cortar eso ya. No escucha bien, cortado. Guille, entonces, más tarde podemos difundir ese protocolo para que todos lo tengamos como herramienta. Eugenio, creo que querías decir algo. Gracias, Guille. Y respecto a lo de Guillermo, dos cosas, que inclusive no es un problema dinerario, porque PAMI está cumpliendo con su contrato de cápitas con el sector. Es decir, el tema es la decisión. Y me parece que este es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta dentro de las conclusiones del conversatorio, tal cual vos lo decías. Nada, era ese aporte nada más. Bien. No sé, Darío, si vos podés ir ya preparando algunas preguntas, pero está... Sí, Roberto. Sí. Roberto, ¿querés decir algo? Sí. Lo que dice el compañero se traslada a muchos campos. La verdad que nos quedaríamos cortos si pensamos que esto es simplemente un error. Creo que fue muy difícil para todos los actores enfrentar esta situación donde entraba agua por todos lados. Para los que no conocen, él mencionó, al estar yo dentro del PAMI, no estoy representando en este momento al PAMI, quiero aclarar, quiero mucho al PAMI, pero soy muy crítico con el PAMI. Hay dos modalidades, una modalidad de internación domiciliaria y una modalidad de rehabilitación. La cobertura útil de internación domiciliaria es escasa y contempla una cantidad de prestaciones donde la rehabilitación no es el único elemento. O sea, no puede hacer las veces de lo que es la rehabilitación en los términos de las necesidades, que yo le doy un ejemplo. Cuando nos levantamos a la mañana con mi compañera, a mí me duele la cadera y a ella le duele la clavícula. ¿Saben qué? Porque estamos guardando... Roberto, Darío, no sé si podemos bloquear de nuevo, hay un audio que tapa la voz de Roberto, de nuevo. Robert, perdón, sí. Como que todos estamos acrecentando afecciones y ampliando afecciones. Entonces, hace falta repensar lo que nos está ocurriendo desde un modelo de complejidad que necesariamente necesita de más actores y de más prestaciones. A ver, vení a escuchar esto que sí. Esto a la vez tiene que estar, ¿se entiende? Tiene que estar integrado, que es lo que no ocurre en la actualidad. Tenemos que avanzar para ir habilitando prestaciones
que hoy no están recibiendo los afiliados. Y para esto tenemos que redefinir los problemas con los que estamos topando, que son de una complejidad mayor, como se percibieron en un primer momento. En el ámbito de lo familiar y del domicilio, porque muchas veces nos quedamos muy reducidos, también por la infodemia, al tema de las residencias. Y la mayoría de los viejos estamos en nuestras casas. Y lo que dice, entre otras cosas, el compañero, es que hay que llegar a todos, porque si no estamos actuando mal. Y hay algo que estoy convencido. Tiene que haber un punto de no retorno en lo que es la calidad de nuestras prestaciones. Tenemos que asegurar y demandar atributos de calidad. Bueno, Roberto Pereira, ¿andás por ahí? ¿No? Sí, acá estoy. Robert. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos interesa mucho qué opinión tenés desde tu trinchera, que es una de las más enormes, que es el hospital público. De Flores al Sur. A ver, ¿qué podemos proponer? ¿Qué cambios harías o qué nos sugerís a la sociedad como para que nosotros podamos discutirlo en cada localidad, ver cómo mejoramos el sistema de salud, Robert? Bueno, ante todo quiero, gracias por la invitación. Hola Eugenio, hola Roberto, viejos amigos, y también a Hidrosetich y los amigos de Córdoba presentes, Víctor Martí que está por ahí también. Bueno, nada, en realidad hay cosas que a mí como gerontólogo a veces, habiendo sido médico de terapia intensiva y actual puesto de gestión que tengo, tengo un aquelarre en mi alma, digamos. Porque por un lado sé que la mayoría de los adultos mayores tienen una mayor incidencia de mortalidad, tiene mayor letalidad el virus. Entonces cuando salimos a decir que deben quedarse en la casa porque si viene el nieto a saludarlo, abrazarlo, besarlo y viene con la madre del supermercado lo puede contaminar, y si lo contamina tiene mayor letalidad que el joven que llegó a la casa, a mí me da miedo. Pero no miedo desde el miedo a movernos, que nos inmoviliza, sino miedo de que le pase algo, como un nieto que he sido. Porque asustan los números. Cuando los ves fríamente, vos tenés 5.000 y pico de adultos mayores de 80 años contaminados, con una tasa de mortalidad del 18% de letalidad. Entonces vos decís, muchachos, a ver, calma, porque yo entiendo esto que decía recién Guillermo, y con lo cual concuerdo plenamente. No podemos tener a nuestros adultos mayores inmovilizados porque, nada, empieza la sarcopenia, empieza toda esta inmovilidad que después es peor. Yo creo que esto lo veía la otra vez en Inglaterra, esto de las burbujas familiares, que sabemos que estamos no contaminados, digo esto, padres, nietos, abuelos que se conocen, sin juntarse desde ahí, Mabel, el micrófono, sin juntarse y desde ahí generar movimientos con alguna guía protocolizada que pueda ayudar. En estos momentos digo que no tengan que no se ha desarrollado un protocolo por las obras sociales. Ajá. Creo que me parece importantísimo que se pueda lograr un protocolo de asistencia kinesiológica con todos los recaudos, porque encima son especialidades que son de mucho contacto. Tenés que estar al lado, tenés que tocar, tenés que acompañar, tenés que apoyarte en él para poderlo llevar. Entonces, me imagino que el protocolo está pensado desde ahí. Y es fundamental que lo tengan porque necesitamos que nuestros adultos mayores se muevan y no caigan en la inmovilidad. En el sistema público se está trabajando mucho en kinesiología desde la recuperación de los pacientes que han estado en respiradores. Porque esto decíamos recién, ¿no? Uno ve la hora, el momento, pero el después, estamos preparándonos para el después. Hubo pacientes con 20, 30 días en asistencia respiratoria con muchísima inmovilización, bloqueantes musculares, el atracurio, para quien entienda. Por adentro, con lo cual... Por adentro, inclusive. No, claro, con lo cual después que uno lo saca del respirador, queda un cuerpo totalmente flácido que hay que recuperar. El Hospital Fernández, el Hospital Alba están teniendo grupos. En nuestro hospital estamos implementando a partir del lunes un grupo de trabajo con kinesiólogos médicos para estar encima de esos pacientes y recuperarlos funcionalmente. Pero esto es en lo agudo, esto es en lo que nos está pasando ahora.
creo que tendríamos que, como dice Guillermo, hacer ruido, hinchar, porque creo que de a poco tenemos que ir pensando en este futuro que nos espera si no hacemos algo para que nuestros adultos se empiecen a mover, por lo menos en casa, con un tutorial desde algún programa de televisión o desde alguna cosa que puedan entrar a un tutorial de PAMI, se me ocurre ahora una lluvia de ideas, donde puedan entrar y que algún nieto o algún familiar que esté cercano los ayude y tengan una guía que ayude a esto. Y si tienen que salir a la calle, salir con todos los recaudos, en su momento, dentro de lo que... Pero siempre con este pensamiento de que la letalidad es mayor en los adultos mayores. Lamentablemente es una realidad que tenemos y que no quiero dejar de verla, porque después de todo uno tiene las ganas de permitir todo, pero al mismo tiempo me da miedo desde ver las tomografías de procesos pulmonares, lo agresivo que es el virus, como inclusive los que logran salir quedan como fibrosis pulmonares importantes. Entonces vos decís, una de cal y una de arena, ¿no? O sea, hagamos movimientos, salgamos, pero al mismo tiempo protocolicemos las cosas, exijamos que las obras sociales nos den salidas protocolizadas para estas soluciones, que estas problemáticas se impongan a las obras sociales y pase a ser parte de una prestación obligatoria de las obras sociales. Perfecto. Me parece eso, es mi pequeño aporte, no quiero sacarle más tiempo a todos los demás y todo nuevamente... lo podemos hacer, pero protocolizarlo, o sea, salir afuera, salir del problema que tenemos, armando protocolos desde cada uno de los lugares de conocimiento que tenemos. Exacto. Gracias, Robert. A ustedes, un gusto. Una gran comunicadora social, Miriam Blanchard, ¿andás por ahí? ¿Estás, Miriam? Recién estaba. Bueno, parece que no. No. Bueno, nos gustaría también conocer la situación de las instituciones y de los trabajadores, fundamentalmente de las residencias. José, ¿te andás por ahí? José Lucetich tampoco, ¿ya se fue? Bueno, parece que no está. Darío, ¿tenemos alguna pregunta? Sí. Igual Lucetich está, si querés. Ah, bueno, a lo mejor no puede ahora hablar. No. Bueno. Dale. ¿Querés que lea preguntas? Hola. Ahí está Lucetich. Hola. José, querido. ¿Me escuchás? Sí. Te escuchamos, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación de las residencias. Perfecto. Un saludo grande para Eugenio, para Roberto, para todas las compañeras y compañeros de Gerontovida, para todos también los compañeros y amigos como Roberto y toda la gente que a lo largo y a lo ancho del país está trabajando fuertemente con este tema. Yo quisiera hacer un pequeño raconto desde donde venimos, desde principio de año para acá, cuando empezamos a juntarnos y a hablar, tanto con Eugenio como algunos compañeros que ustedes conocen muy bien, Margarita Murieri, Gustavo Ciapa, porque sabíamos que esta problemática se iba a centrar fundamentalmente en la población con la que nosotros trabajamos. Entonces, empezamos a interiorizarnos para tratar de tener la mejor respuesta para cuando llegara la pandemia propiamente dicha a estos lugares. Así que nosotros tuvimos una muy buena respuesta de parte de los trabajadores, de los residentes. Yo siempre tengo un gran compromiso en el ida y vuelta con los trabajadores y no tenía ninguna duda, pero la verdad que me sorprendió porque tanto el trabajador como el residente acató algunas directivas, algunas normativas que impusimos, protocolos que no eran fáciles porque tuvimos que cerrar los hogares, tuvimos que prohibir que la gente pueda salir, que es una cosa muy complicada. Tenemos hogares con centenares de residentes y trabajadores, entonces es una situación que es bastante compleja, pero la pudimos llevar adelante. Empezamos a trabajar fuertemente también junto con Eugenio, con el tema de los testeos, porque sabíamos que testeando y sabiendo y detectando cuando algún
compañero o compañera podía ser sospechoso o podía tener COVID, que nos ha pasado en reiteradas oportunidades. Ese era el foco del contagio, y bueno, como bien lo expresaba Eugenio, tuvimos una respuesta muy positiva, un descenso muy importante en la mortalidad, tanto sea de nuestros hogares como de los lugares privados, ¿verdad? Tuvimos también algunas cuestiones que fue adaptar los lugares, buscar lugares para aislar gente, porque cada vez que salía un residente, cuando volvía, teníamos que tener los 14 días de aislamiento, que nosotros no teníamos lugares de aislamiento, tuvimos que adaptarnos también a eso. Y otra cuestión importante fue que cada vez que había alguien del personal contagiado, otro inconveniente que nos encontramos fue el tema de reponer personal. Bueno, eso lo fuimos logrando, y hoy en día tenemos una etapa de relativa tranquilidad, por lo menos en los hogares. Ahora, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que trato de alertar? Que todavía faltan varios meses. Espero que la situación no sea como dijo Roberto con el tema de la vacuna. Tengo mucha esperanza en que la vacuna por lo menos nos dé una solución a esta etapa. Entonces me parece que este momento es un momento de redoblar esfuerzos, lo estoy planteando en todos lados, estoy recorriendo los hogares, agradeciendo al personal, felicitando y pidiendo compromiso, porque todavía nos quedan unos cuantos meses de estar muy atentos con el tema de la pandemia, con el tema del virus. ¿Qué necesitaríamos, bueno. José? ¿Qué necesitaríamos reforzar, José? Mira, en este momento estamos bien. Por eso te digo, estamos en una etapa desde hace unos 15 días, que estamos en una etapa de meseta, y estamos con el personal bien, pero bueno, esto es lo que planteaba, ¿verdad? Que como cada vez que hay alguien infectado en el personal, tenés que aislar a los casos sospechosos, al entorno, etcétera, ese podría ser un tema que podría llegar a tener alguna complicación. Por eso digo, pero no queremos relajarnos, si bien hoy estamos bastante bien, en una etapa de meseta, el tema es no dejarnos llevar por ese entusiasmo, redoblar el compromiso. Entonces, para conversatorios que tengamos por localidades, José, por ahí podés participar como para que hablemos, transmitamos la experiencia. Intercambiar experiencia, por supuesto, por supuesto. Creo que Roberto Pereira quería decir algo, Doc, a esto. Sí, me hiciste acordar. Hola, Bruce Stitch, ¿cómo estás, José? Roberto. ¿Cómo estás? Me quería sumar a esto de que tenemos que redoblar esfuerzos, porque mira, a ver, hablando de cosas lindas en el sentido de que hoy el Hospital Piñero, al menos, no ha tenido un solo caso de COVID positivo en la guardia, cuando hasta hace poco teníamos la guardia que, como decimos nosotros, explotaba. Hay 16 camas libres para pacientes con COVID positivo en el hospital, por primera vez. Hay una cama libre en terapia intensiva, por primera vez. Estamos empezando en esta etapa de amesetamiento, alto, pero amesetados, y empezamos a tener, de las 6 camas ocupadas en terapia, 5 son ocupadas por personal del hospital. Y empezamos a tener la prevalencia, el aumento de patologías no COVID. O sea, un montón de pacientes COVID negativos. Y no hay camas para los pacientes COVID negativos. El Hospital Piñero cerró una unidad 9 que teníamos y está acomodando las otras para volver de a poco a la normalidad, porque necesitamos seguir internando el infartado, el fracturado, el que cayó, bueno, en nuestra área baleado, pero bueno, el personal de salud es donde empieza ahora a quererse relajar y pasa esto que decía José. Estamos tan cansados, venimos desde hace tanto sosteniendo el vaso en la mano, que por poco que pese, ya nos pesa mucho. Entonces cuando uno se relaja, se saca el barbijo para tomarse un café, ahí es donde contagia o se contamina con el otro que está al lado. Nada, esto, quería reforzar lo que decía José, que es el momento en que hay que seguir insistiendo en seguir cuidándonos
por más que estemos en esta etapa de aparente meseta. Tengo micrófono todavía, Silvi. Des micrófono. Sí, podés decir, José. Sí, no, quería aclarar también ahora justo que Roberto estaba haciendo esta apreciación. Lo que hemos tenido casos durante todos estos 5 meses es de personas que a veces no hemos podido derivar, personas que tenían tratamiento cardiológico, personas con tratamiento oncológico. Hubo mucha dificultad para la atención y para el traslado de esas personas. Eso es una de las cuestiones que había que ver, cómo se va produciendo una apertura y se empiezan a atender otras patologías, porque, digamos, si no las estadísticas, si pensamos solamente en el COVID, nos van a dar un número, si pensamos en la totalidad, nos van a dar otro número. Está muy bueno. Sí, mientras ahora Eugenio va a hablar, tengo ahí pedida la palabra de Alberto Espósito y de Julio Rivas. Eugenio. Sí, no, resaltando lo que señalaban Roberto y José, y aclarando que José tiene un panorama en términos de internación geriátrica muy amplio, porque son más de 2.000 residentes y lugares muy grandes los que están atendiendo. Y hablábamos con ambos, hablamos prácticamente todos los días, el tema de las dos cuestiones que se señalaban. Primero, el tema del personal. El personal está agotado. Digo, ha hecho un esfuerzo impresionante. No hay reemplazos. Fuera de lo institucional no hay reemplazos. Hay una escasez terrible en todas las especialidades. Por lo cual, también debiéramos requerir para ellos, en los municipios, en las provincias, en nación, también una ayuda en términos no solo de lo moral, de lo aplausivo, sino también económico. Porque, es más, muchos de quienes trabajan, sobre todo en la comunidad geriátrica, tienen que trabajar en 2 o 3 lugares porque son muy malos los sueldos y tuvieron que dejar o tenían la posibilidad de hacer atención domiciliaria que la tuvieron que dejar de lado, por lo cual su economía se resintió también. Entonces me parece, yo creo, es más, tomémoslo como propuesta porque yo lo voy a plantear en la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hay que reforzar el haber del personal de salud y del personal de atención geriátrica como cuestión práctica. Pero a su vez tenemos que tener una alerta casi roja, anaranjada, que hablábamos con Roberto, con José estos días. Vienen los tiempos donde hay que darle respiro a ese personal. Vienen los tiempos que hay que licenciar personal, porque como decía Roberto, es decir, cuando uno más cansado, más estrés, más agotado está, es cuando más errores se cometen. Es decir, cuando más corre riesgo el personal y el resto de los residentes. Esto por un lado, y lo dejo como propuesta. Y en paralelo, lo que decía José, es decir, la pandemia colateral al COVID, que son las patologías, muchos que tenemos de base y demás, que no se han tratado, porque no hubo turnos, porque no tuvo una apreciación, tal vez, una mirada holística del problema, el sistema, o no daba el sistema para las dos cosas, pero hoy vamos a tener que rápidamente tratar, como decía Roberto, de adaptar a atender todo lo pendiente. Y son muchísimas las cuestiones y patologías que están sin tratamiento, agravadas y que hay que atender, ¿no? Que esto también se lo vamos a hacer llegar
por lo menos en la ciudad, en provincia de Buenos Aires, a las autoridades sanitarias. A veces no son cosas que desconozcan, pero en quienes estamos en el tránsito cotidiano del problema, lo percibimos por ahí en forma más directa. Hay muchas de las autoridades que están abocadas a resolver lo que fue el problema central y a veces se pierde la visión de lo periférico, ¿no? Bueno, estamos tomando nota, Eugenio, si lo retomamos después cuando hagamos el punteo de las propuestas, ¿cierto? Alberto Espósito, después está Julio Rivas. Alberto, ¿andas por ahí? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Lo escuchamos, sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a participar. Lamentablemente va a ser complicado que este año podamos, como suele pasarnos en los últimos años, encontrarnos ahí en Puerto Libre, compartiendo con la gente de San Isidro que tan generosamente nos abre sus puertas, con Tony y toda esa barra de amigos. Pero bueno, va a llegar el momento donde nos reencontremos seguramente entre todos y podamos disfrutar esos verdaderos espacios de participación. Este espacio que uno observa que tiene gente de todos los lugares del país, o de por lo menos muchos de ellos, yo quisiera, para concretar alguna cuestión, por lo menos desde la zona norte. Perfecto. Si nos acercan a través del espacio de Gerontovida los protocolos, sí, que tengan que ver con, por ejemplo, el tema de rehabilitación, y que nosotros podamos, en los municipios, en los respectivos municipios donde tenemos cierta llegada, tratar de que desde los mismos municipios se puedan llegar a poner en marcha. Exacto. Integro además una federación de clubes. Y nosotros desde los clubes propiciamos que los municipios empiecen a habilitar actividades deportivas acotadas, con protocolos específicos, para que nuestra comunidad, que cuando hablábamos con Eugenio en los encuentros, que también vuelvo a decir, hacíamos en San Isidro, decíamos, esa comunidad que es mucho más que el viejo, sino que el viejo es el todo, y que el joven, el niño, el adulto, es ese todo comunitario, necesita un espacio donde poder encontrarse. Creo que con los protocolos y tratando nosotros de acercar esa información y accionando donde debemos hacerlo, casi con seguridad muchos de estos espacios se van a poder volver a abrir en un tiempo prudente. Perfecto. Estamos en una situación de una gravedad extrema, pero les quiero contar que en estos espacios de participación estamos también ayudando a gente que está pasando hambre. Y les puedo decir que hay muchos espacios solidarios que hoy están procurando comida para el que no le llega la comida, porque el Estado no logra darle de comer a mucha gente que no tiene acceso a nada. Entonces, el cuadro es muy grave. Y lamentablemente, y con todo el dolor lo veía acá al amigo José, a Roberto Orden, y por supuesto a Roberto Pereira, que están en el caso de ellos dos, están en el frente de Tormenta. Veía el caso, en el caso de la gente que capita en los hospitales. Lamentablemente, si no se ingresa en un estado de gravedad extrema, o no se llega porque se detectó el COVID, yo les puedo garantizar que no entran. No entran al hospital. Y se capita en el hospital, con lo cual no tienen plan B. O sea, este es un tema de una gravedad muy grande. Y lamentablemente, hablando con profesionales, yo soy de Vicente López, hablando donde capita una gran cantidad de gente de PAMI en el hospital, en el sistema de atención municipal, hoy la verdad que esa atención prácticamente es inexistente. Entonces, hay mucha otra cantidad de gente que va a estar padeciendo problemas de una gran extrema gravedad, que no va a tener atención independientemente del COVID. Por eso, si nos acercan los protocolos, vamos a tratar de accionar en estos lugares para poder tratar de lograr que algunos de estos espacios, con todos los cuidados que hay que tener, se puedan poner en marcha nuevamente. Más allá de entender que el sistema de salud está golpeado, que los soldados no se reemplazan como los que fabrican los respiradores, no se puede fabricar un médico, un personal técnico especializado, no es que lo sacamos de un lugar y lo ponemos en otro. Sabemos que no es así. Y más allá de que yo anhelo de que todos podamos recuperar la calle y podamos salir
tampoco me esfuerzo a pensar que no podemos vivir encerrados. Por eso tal vez tengamos que tomar todos los recaudos del caso, tengamos que tener la mayor conciencia posible porque lo que se viene puede ser peor, pero que no nos paralice ese miedo. Tomando recaudos hay cosas que se pueden hacer. Yo creo que la parálisis en algunos casos es el peor enemigo. Así que protocolos por un lado para ver si desde los municipios podemos ayudar. Son los intendentes los que le proponen a los gobernadores. Perfecto. Algunas cosas que en muchos casos no las tienen en cuenta. Desde luego. Y les puedo asegurar que hay municipios que han conseguido unas cuantas cosas. El AMBA está mucho más hackeado, pero por lo menos en el caso de los clubes empiezan a activarse algunas cosas en los próximos días. Perfecto. Perfecto. Alberto, entonces sí, este es el objetivo uno de los objetivos de hoy, ¿no? También intercambiando estas ideas y estas posibilidades para ir abriendo nuevos espacios cuidados y a la vez todo esto que salga como propuesta de conjunto de este conversatorio y para cada uno de los conversatorios locales. Julio Rivas, de Comodoro. Hola a todos y a todas. Bueno, del Chubut, de Comodoro Rivadavia, de la Universidad de la Patagonia. Nosotros estamos trabajando hace años y tanto la parte, digamos, de acompañamiento del programa universitario de adultos mayores, y nos está preocupando muchísimo la situación. Ya la venimos charlando con Eugenio, con Roberto y bueno, con otros compañeros más, y tenemos que hacer, creo, una pequeña reseña histórica, digamos, porque también estamos en este conversatorio o en este encuentro, más que conversatorio. Nos planteamos de que había que hacer, que hace años ha sido marginado los adultos mayores, y hoy con respecto a esta circunstancia que nos está pasando, se está agravando más. Nos preocupa desde el punto de vista de las organizaciones institucionales, llámese PAMI, ANSE, que a nivel nacional y también provincial, con de los gobiernos provinciales y de los municipios. Se habla mucho del punto de vista de que hay que cuidar y que hay que proteger a los adultos mayores, pero en Chubut no hay ningún comité en la cual hemos pedido y hemos denunciado donde puedan haber adultos mayores o gente que esté especializada en el tema para poder también intervenir en este comité de crisis, que muchas veces, y creo que a nivel nacional tampoco existe. No veo la presencia de Eugenio, no veo la presencia de otros expertos que puedan estar aportando y poder, digamos, en estos comités de crisis, en la cual beneficia al adulto mayor. Es el primer punto en el cual queremos marcar. La otra, nosotros creemos que hay que no dejarlo a Geronto Vida y a Eugenio en una exposición, porque hablamos de exponer a los adultos mayores y no exponerlo, sino que salgamos todos juntos a hacer una denuncia fuerte en la cual que nos puedan escuchar. Cuando uno prende el televisor, solamente se escuchan otro tipo de noticias, o del adulto mayor no se habla muy poco y nada, y solamente algún dato de una muerte y nada más. Nosotros desde acá queremos poder plantear esa situación, y podemos buscar un equilibrio donde podemos también hacer estos tipos de denuncias. Llámese LANCE, llámese PAMI. Uno ha hecho investigaciones y han puesto en PAMI gente que no tiene ningún conocimiento y capacitación en trabajos con adultos mayores, ni trayectoria en algunos casos. Y esto hace de que, que no hayan oídos sordos, y en la cual a mí me preocupa mucho. También quiero remarcar que compañeros de la salud a nivel provincial están hace 3 meses sin cobrar acá en Chubut, 3 meses sin pagarle el aguinaldo, y se pretende que ese compañero de la salud esté expuesto y trabajando todos los días con situaciones al límite en la cual ya todo conoce.
Lo que más se están beneficiando en este momento económicamente son las cadenas de los supermercados y también hay que denunciar las cadenas de los laboratorios. Es un dato a tener en cuenta. Se está expandiendo y todavía no hay ningún corte con respecto al tema de los laboratorios de medicamentos, ¿no? Así que mi aporte es simple, que salgamos a denunciar, salgamos en conjunto, discretamente, que nosotros estamos presentes, que hay adultos mayores que también quieren aportar y que podemos hacer una autoconvocatoria y presentársela a nivel local, provincial, nacional, y que se pueda escuchar a los adultos mayores. Este es el aporte que desde acá estamos analizando y dejar, digamos, bien claro que los expertos en vivir en general son los adultos mayores. Nada más. Muchas gracias, Julio. Entonces estás hablando de un pronunciamiento y reforzás la idea, en tal caso que venimos sosteniendo, de hacer este tipo de debates locales como para ir punteando la problemática local, que bueno, hay una problemática que es general, pero que también hay que ver cómo se refleja localmente, así tomamos la palabra de los trabajadores y adultos mayores de cada zona, ¿sí? Hablando de zonas, Cristina Denler, ¿andás por ahí? Cristina Denler. Sí, acá estamos. Sí. De Córdoba, ¿qué tenemos? ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, nosotros particularmente en Córdoba hemos tenido como un precalentamiento muy largo en las instituciones, en la cuarentena de los adultos mayores, con pocos casos, pero muchos meses. Y ahora cuando han empezado a aparecer muchísimos casos, como decía Eugenio, tanto el personal como los adultos mayores están extremadamente cansados, agotados, con una tremenda fatiga, porque entre las medidas, y también un poco tomando lo que decía José, las medidas fueron que los adultos mayores no entrara el virus a la residencia, entonces se trabajó con hisopados y lo demás. Pero todo el resto que hace a la vida del adulto mayor no se pudo atender, es decir, se trabajó el aspecto de que no entrara el virus, única y exclusivamente. Pero todo el deterioro, lo que implican los aislamientos en las personas con demencia, cuando vienen de hacer a lo mejor una consulta médica y ya tienen que estar con el aislamiento, lo que implica esta zona y empieza el deambular y el personal agotado y con terror, porque bueno, nosotros tenemos muchísimos casos en el interior y sabemos muy bien que cuando una residencia en un pueblo produce contagios, aumentan muchísimo las estadísticas de muertos y estigmatizan. Si no solo es el miedo, porque los adultos mayores, como decía recién Roberto, es un grupo mucho más de mayor mortalidad, sino también que aumenta muchísimo las estadísticas de muerte, y eso está totalmente estigmatizado. Es como sentir que estamos haciendo todo mal porque un adulto mayor ha muerto y en lugar de tener 0, nosotros éramos zona 0 y ahora somos zona 4, culpa de la residencia geriátrica. Entonces yo creo que es extremadamente complejo. Nosotros estamos viendo los equipos técnicos en la residencia por precaución no están trabajando, es decir, no están trabajando psicólogos, no están trabajando trabajadores sociales, porque a veces vienen de otras zonas. Entonces creo que este personal de trinchera, cumpliendo todas estas funciones, reemplazando a los familiares, que también es muchísima la demanda, llaman todos los días y lo sabemos y los comprendemos. Entonces un poco también dice, tomando lo que se estuvo, yo creo, tener mucha empatía y más acompañamiento con todo este personal que está agotadísimo, pero que sigue trabajando. Y también un poco tomando lo que se decía recién, tratar de ir incorporando otros aspectos gerontológicos, y no solamente que todos estos COE son básicamente epidemiológicos, y me parece muy bien, pero no estamos atendiendo todos los otros aspectos que hace a la vida del adulto mayor, y que nosotros día a día vemos un deterioro marcado, tanto el que está en su casa como el que está en residencia. Las demencias, las incontinencias han aumentado un montón,
bueno, las depresiones. Entonces, yo creo que tenemos que seguir tratando de entrar un poco nuestro aspecto, nuestra mirada gerontológica, porque hay una gran mirada epidemiológica. Nosotros en Córdoba, en las residencias, hicimos los como quizás teniendo una primera cita. Nosotros con los hisopados hemos tenido muy pocas residencias, muy pocas, con casos, pero sí vemos que esto no va a durar mucho tiempo, porque como decía Eugenio, el agotamiento va a llevar a que los empleados se relajen, los familiares ya no avisan y van a ir rompiendo los protocolos. Entonces, bueno, esto no se va a prolongar por mucho tiempo la entrada del virus a la residencia. Claro. Bien, entonces, incorporamos entonces al punteo trabajar sobre los demás aspectos gerontológicos que no tienen que ver. Perfecto, perfecto. Tal cual. Después lo vamos punteando y lo mandamos por correo a todo el mundo con los puntos que van. Gracias, Cris. Hablando de otros aspectos gerontológicos, me echo un temita. Evelyn, ¿andás por ahí? Que la agarro de sorpresa. Evelyn. Sí, estoy acá. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Evelyn es una odontóloga muy comprometida con lo gerontológico. Es un tema que no estamos tratando nunca, pero con Evelyn vamos a hacer, con la Universidad Nacional de Colombia, vamos a hacer un conversatorio para el mes de octubre de este aspecto tan enormemente olvidado y que tanto ahora tiene que ver con el tema del protocolo, ¿no? Del cuidado de la odontología de los dientes. Evelyn, ¿qué nos podés anticipar? Sí, exactamente. Ustedes saben que, bueno, la práctica odontológica está dentro de las prácticas que tienen mayor riesgo por contacto y por el producto de la aerosolización. Entonces se están haciendo protocolos, por ejemplo, acá en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, se realizan prácticas con turnos previos, hay que dejar espacios en la atención de cada paciente. Yo trabajo en un hospital geriátrico, y sí, al principio, hace 2 meses más o menos, solo se hacían urgencias. Hoy ya se está programando prácticas de rehabilitación oral, digamos, otro tipo de prácticas, el sostenimiento mucho de la higiene, el trabajo con enfermería, por esto mismo. Digo, los pacientes no están teniendo, también como decía Laura recién, algunas otras actividades, y bueno, se priorizan otro tipo de situaciones, esto de que no entre el virus en la residencia, pero bueno, la práctica odontológica y más para los pacientes con algún tipo de deterioro lleva a una cuestión diaria de sostenimiento, y es verdad que el personal a cargo, que en este caso es el personal de enfermería, en cuanto al aseo y los cuidados personales, están muy cansados y se les suma otra cuestión. Sí, así que, pero bueno, PAMI, por ejemplo, no está atendiendo, digamos, cuestiones que no sean urgencias. Se atienden solo urgencias, y cuando se pide asistencia a lo que ellos llaman atención domiciliaria, en caso de las residencias, también, bueno, la postura de la residencia es que no entren, digamos, personas que no son habituales de la residencia, por tanto, las prestaciones de PAMI, por lo menos, que yo tengo conocimiento, no se están realizando, pero por ese punto, digamos. Lo que decía también la compañera, el hecho de que si el paciente sale a hacer algún tratamiento médico, tiene que volver a aislarse, entonces en ese sentido se ven reducida la atención. Y en caso de algún consultorio particular, es todo con protocolo, y de lo que conozco se está haciendo poco, digamos. Perfecto. Podemos hacer un desarrollo e incorporar este tema, si te parece, Evelyn. Sí, el tema de la asistencia en cuanto a los cuidados bucales para pacientes internados, residentes, y además con deterioros cognitivos, es una especificidad, digamos, en cuanto a la atención odontológica, y lleva un trabajo que necesariamente hay que acordar, programar con quienes asisten diariamente a los pacientes, digamos, forma parte de otra parte más del cuerpo y del cuidado personal de estos pacientes, y hay que sostenerlo más allá de que ahora se priorizan algunas otras situaciones.
sumamente importante y muy poco tratado. Así que, sí, bueno, ya anticipé que en octubre vamos a hacer trabajando, sí, un conversatorio solo de este tema tan interesante, pero vamos a incorporarlo ahora en el listado de los temas tratados hoy. Gracias, Evelyn. No, gracias. Mientras, Roberto, tenías un par de temitas y ya empezamos a abordar la última parte, con lo cual, Darío, si tenemos ahí, después de Robert, algunos comentarios. ¿Toribio de Chaco está? Toribio estaba. Estaba. ¿No? ¿Toribio? Sí, estoy. Sí, está. Está. ¿Querés comentarnos algo, Toribio, por favor? Que fue una provincia muy afectada por la pandemia. Toribio es uno de los clientes más importantes de jubilados en Chaco. Y quiero hacer un comentario sobre el tema. Sí, claro, si me dejan. Escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Toribio. ¿Puedo hablar? Claro que sí. Bueno, el Chaco tiene una particularidad especial porque es hasta hace una semana, 2 semanas, era la tercera provincia con mayor caso del COVID-19, con 94 fallecimientos en la provincia. El grueso de esos fallecimientos fue en Resistencia, donde vivo. Esto generó, este tema empezó a generar algunas preocupaciones desde nuestra participación junto con centros de jubilados, en especial por la no atención de los médicos de cabecera de PAMI. Acá hay un problema que lo tengo que aclarar. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Tengo que aclarar. En julio del año pasado, rompe relaciones. Hay 2 organizaciones médicas en Chaco. Una que se llama Federación Médica y otra que se llama Colegio Médico. En ese momento, en julio, se rompen las relaciones con el PAMI y se hace, después de todo un debate, se hace cargo de las prestaciones el Colegio Médico, con el cual hemos tenido un trabajo muy importante en la recuperación de la atención, no solamente en Resistencia, sino en el interior. Y esa relación fue creciendo, y en este momento, con la pandemia, se diluyó porque tuvimos totalmente imposibilitados de encontrarnos hasta que encontramos una metodología como esta para poder tener intercambio de opinión. Nosotros, ¿qué pasó? Los médicos de cabecera, nosotros somos 100.000 jubilados nacionales y 38.000 a 40.000 jubilados provinciales. En el tema de los jubilados nacionales, los médicos de cabecera, en ese rompimiento que hubo, el 50% quedó, que era anteriormente de federación, y el 50% del colegio médico. Los del colegio médico atienden todos. Los que tenemos problemas es con los médicos de cabecera, en especial en el interior, los que pertenecen o pertenecían a CLISA, que es Federación Médica. Esto lo hemos llevado al PAMI, hemos conseguido 2 reuniones en 20 días, y lamentablemente tengo que decir que hay un desconocimiento de las nuevas autoridades de cuál es el tema del PAMI en general. Y esto conlleva ¿a qué? Conlleva a un mayor trabajo de los compañeros trabajadores del PAMI, en especial de los médicos, que tienen que generar las recetas que
los pacientes necesitan. Y es todo un tema que estamos buscando a tal punto que hace una semana hemos conseguido una reunión con el Colegio Médico y estamos trabajando con 4 centros de jubilados importantes. Cada uno de ellos tienen 800 afiliados, 700, en total son 4.000 y pico de resistencia, en la cual priorizamos algunas cosas. Primero, el tema de la atención de los jubilados por los médicos de cabecera, porque hay un protocolo que han firmado los médicos y que no lo están cumpliendo. Esto llevó a una reunión el día jueves con las nuevas autoridades del PAMI, con la cual quedamos en encontrarnos la semana entrante con el Colegio Médico, Centro de Jubilados y PAMI. Ver cómo podemos empezar a resolver los problemas. Pero los problemas más graves que nosotros creemos y consideramos es el interior. El 50% de los jubilados están en el interior, que no tienen, es decir, hay que desplazarse entre 50, 100 kilómetros, 15 kilómetros para poder atenderse. Como está vedado hasta ahora el desplazamiento, es un problema realmente serio que hemos hablado con los médicos, con el Colegio Médico y con PAMI para ver cómo podemos destrabar la posibilidad del desplazamiento. Y en esto tengo que agradecer enormemente la posibilidad de que he participado en un curso de gerontoída y en una reunión que nos dio mucho material para tener en cuenta y empezar a trabajar en conjunto. Está Mariana Cataldi presente, que fue la docente. Mariana. Claro, por lo tanto, esto nos llevó inclusive a participar, estamos participando de un foro. Perfecto. Donde se trata el tema de salud, fundamentalmente porque la crisis del sistema de salud en la provincia es grave. Por supuesto, está arrastrado también por la crisis del sistema privado. Y en ese foro, que lo dicta, está gestionado por el Observatorio de Derechos Humanos de la UNE, con asiento en Humanidades, nos han incorporado producto de la información que nosotros presentamos para debatir el tema de salud, el tema de los geriátricos, porque nosotros no tenemos una normativa interna en la provincia. Nos manejamos con otras normativas nacionales, pero sí tenemos una ley, la 4369, que se fue dictada por allá por el año 2006, 2007, en la cual prevé una cantidad de cosas, pero todos las desconocen. Nosotros la estamos reflotando para ver cómo podemos coordinar. Por lo tanto, creo que este conversatorio, esta relación, nos va a venir bien y nosotros podemos proponer ahora en una reunión que estamos por hacer entre el Colegio Médico y las organizaciones de jubilados, a los efectos de llevar esto como una propuesta para tener un mayor intercambio de opinión por el problema de gerontología. Perfecto. Es decir, este es lo que nosotros podemos decir, estamos trabajando, hemos conseguido de alguna forma empezar a articular reuniones con centros de jubilados, con el Colegio Médico, con sectores de PAMI y con los trabajadores de PAMI. Creo que esto nos ayuda enormemente porque ahí estaba escuchando al señor Expósito sobre el tema de cómo involucrarlo a las municipalidades, al otro, que eso
creo que es un elemento a tener presente y ver cómo lo ejecutamos. Gracias, Toribio. La verdad que muy instructivo, porque la verdad que nos das ideas. Supongo que esto está pasando en todos lados y están llegando a un nivel de organización, y que este conversatorio sea útil en herramientas para ese nivel de organización, la verdad que es lo que buscamos, que es la verdadera participación de la ciudadanía. Así que, bueno, entonces nos alegramos mucho y ojalá estemos acompañando esa futura reunión que me parece sumamente importante, tanto en el Chaco como en otras regiones que se vaya armando. Seguramente las informaciones las va a tener permanentemente, a través de Notovías. Gracias. Ahora sí, tenemos un par de temas, estamos llegando a la última parte porque mucha gente se tiene que ir. Robert. Brevemente. Ahí está, ya está, se apagó. Brevemente, retomar lo que dijeron los compañeros Julio y Toribio, en términos de lo que podría ser pasar de la queja a la propuesta, que en realidad puede tener la forma de una protesta, pero tiene que encontrar siempre la fundamentación. O sea, volver a esta idea de que nuestras críticas estén bien fundamentadas. ¿No es así? En ese sentido, adhiero totalmente al tema UPAMI, y es fundamental lo que dijo Julio, que estén presentes no solo todas las temáticas, que no haya exclusión de temáticas en la formación o en la capacitación para los mayores, que no se obturen ciertas temáticas y que haya la mayor participación posible de todos los actores. Respecto a esto que decía Toribio, es el camino. Cada uno y cada localidad y cada región encontrando cómo resolver este intríngulis que nosotros llamamos el sujeto colectivo. O sea, preservar realmente toda la capacidad de la subjetividad y de la especificidad, pero a la vez dar cuenta de los derechos. En este sentido, brevemente retomar el tema residencias. Hay una falacia, que es pensar que las residencias en general fracasaron con la pandemia. No, los problemas de las residencias, estimados amigos y amigas, son preexistentes. Los venimos denunciando y venimos proponiendo una serie de alternativas que tienen que ver con un modelo totalmente atávico, vertical y muchas veces hasta autoritario, que es el que campea en las residencias para mayores. No es una casualidad, no es un error que hayan sido blindadas, no es solo por el mal llamado cuidado. El cuidado a veces filosóficamente es el conocimiento que muchas veces tenemos en términos de la posibilidad de influir en nuestros destinos. Entonces, queremos decir que estamos en la voluntad no de saber todas las respuestas, que un poco ahora tenemos que tratar de hacer algunas aproximaciones, sino que damos cuenta, por ejemplo, que en la legislación del AMBA no se reconoce la figura del trabajador social como obligatorio dentro de los requisitos. Tenemos que revisar todo, no podemos darnos el lujo de otras sucesivas pandemias. Desgraciadamente tenemos que dar cuenta de los factores actuales, pero también tenemos la obligación de pensar estratégicamente. La forma de planificar, la forma de gestionar y la forma de evaluar es totalmente atávica. Hoy los procesos de auditoría tienen que ver con una dupla. Yo prestador oculto y yo evaluador me hago y trato de presionar, me hago el que tengo todo el poder. Eso ya en otros países es decimonónico, es antidiluviano. Tenemos que proponer un cambio muy importante y solo lo podemos lograr en el camino de lo que dicen los compañeros del Chaco, construyendo colectivamente. Gracias, Robert. Euge.
Sí, Eugenio. Bien. Estamos llegando al momento de aunar las propuestas. Me parece que el texto de lo que se ha presentado como propuestas puede ser un reclamo que tenemos que llevar a cada lugar, a cada región y a cada institución que vemos se está dando respuesta insuficiente, desconocida en términos de sus efectos prácticos, lo que decía Benítez en términos de la rehabilitación, lo que acotaba Cristina en términos de los padecimientos psicológicos, lo que señalaba Alberto en términos de poder plantear, y hay caminos que ya están transcurriendo, que ya estamos transitando en términos de esa apertura y esa modificación, la necesidad de saber que los problemas son estructurales, que no solo tenemos que salir de la pandemia, sino que la pandemia desnudó el cuerpo desgastado, agobiado, de un sistema que no da para más. Pero, como señalaba José, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir transitando, y me parece que tenemos que plantear, decía Roberto, propuestas concretas. Más allá de plantear propuestas tan concretas como que exista la rehabilitación, como que la odontología pueda tener con todos sus protocolos la presencia en la salud diaria, o como decía Roberto, que podamos plantearnos atender el resto de las patologías. Es decir, todo esto creo que son los ítems que tenemos que plantear en cada, insisto, en cada institución, en cada municipio, en cada gobierno provincial y en el gobierno nacional. Un tema que yo quiero proponer en este mismo término, y que ya lo vamos a plantear esta semana, ya lo venimos hablando, me parece decisivo es revincular en forma urgente a los residentes con sus familias y también a quienes están dentro de su casa con su familia. Y ahí vamos a plantear dos opciones concretas. En términos de las residencias, porque ya está probado en el mundo, no vamos a inventar nada nuevo, falta la decisión y el recurso, que no es significativo, para hacer conversatorios de cercanía, es decir, con todas las normas de bioseguridad, y que cada residente pueda recibir a su familiar todas las veces que se pueda por semana. Hay que adaptar estos conversatorios al hábitat, al lugar físico donde se desarrollan. Por eso ya lo propusimos y ahora lo vamos a proponer con voz más fuerte de Gerontovida en la ciudad, y lo vamos a hacer extensivo al AMBA, pero en la ciudad concretamente, y desde el sector público en primer término, esos conversatorios. Nada, falta hacer diseño y falta tener la decisión de poder hacerlo. Ya se demostró, nos demostró la pandemia, que el supuesto aislamiento total y demás no evitó que el virus entrara a las residencias. El 70% de las residencias de la ciudad y el 90% de provincia de Buenos Aires tuvieron infectados. Es más, hoy les comentaba al principio, tuvimos que mudar, reubicar al total de los residentes de un rampé porque estaban todos infectados. Hoy que está mesetada la curva en la ciudad, hoy que
están mejorando las condiciones. Vale decir que esto es factible que vaya a seguir pasando, no hay que bajar la guardia, pero tenemos que incorporar toda la bioseguridad y toda la tecnología. La tecnología que se ha desarrollado en el mundo son cubos herméticos, cabinas herméticas, que son blindadas, que son de acrílico, son transparentes, que tienen extensores para los brazos de ambos lados para poder abrazar a quien está uno con quien está uno conversando, y que tienen un sistema de audio de ambos lados. Esto no es costoso, entonces en la ciudad lo vamos a hacer. En la ciudad lo vamos a hacer. Es una propuesta que también podemos transmitir a otras ciudades, podemos transmitir a otros municipios, y que tenemos que exigir también que los privados se acoplen a esto. Y el otro tema que también planteo, y coincido con lo que reclamaba y señalaba Julio, las condiciones económicas y de trabajo de quienes desarrollan su tarea en el área de salud y en el área de residencias, en algunos lugares de desarrollo humano, desarrollo social o salud misma. Nosotros vamos a plantear también, y lo quiero poner a consideración, en la ciudad, que se haga un reconocimiento económico a los trabajadores de ambos sectores, salud, y a los trabajadores de la comunidad geriátrica, que es más, tan siquiera no es ni un aumento, es lo que perdieron de no poder hacer su actividad en un par de lugares como lo hacían anteriormente. Vale decir que no es tan siquiera un aumento, es solo una indemnización. Esto lo planteo que se tome como propuesta, y bueno, y aquellos compañeros, amigos, que estén en condiciones de poder plantearlo a nivel de sus ciudades, de sus municipios, de sus provincias, que lo tomen en cuenta, ¿no? Bueno, Eugenio, muchas gracias. En realidad estamos sobre el tiempo, pero vamos a hacer lo siguiente. Todo esto, bueno, primero esta filmación queda grabada en la página de Gerontovida. En segundo lugar, todo esto se pasa como punteo por escrito. Y en tercer lugar, no solamente que se queda a disposición de todos los presentes, sino también alguna respuesta que tengamos por ahí pendiente que haya quedado en el chat, porque afortunadamente hubo una enorme participación. Y queda pendiente, asimismo, la organización de todos los conversatorios en cada localidad, por lo cual usemos todos la vía de comunicación que es info@gerontovida.org.ar, que es la página de Gerontovida, o la página de el correo de gerontorredes@gmail, donde se anotaron, para recibir lo que hablamos. Vean, van a poder ver toda esta grabación y compartirla, y para hacer preguntas que hayan quedado en el tintero o ir poniendo fechas para los conversatorios locales. Así que tendríamos que, con todo esto en el tintero, pero con una enorme producción del día de la fecha, dar por terminado este conversatorio, entonces con la propuesta de vernos en cada una de las localidades y continuar con este formato de programa gerontológico, de protocolo para volver a reunirnos los adultos mayores, la familia y la comunidad, con la opinión de acá, de todos los especialistas que estuvieron hoy aquí presentes y de cada uno de nosotros. Así que bueno, muchas gracias a los expositores, muchísimas gracias a todos los participantes, y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes, gracias.